la mañana y como lo anunciábamos antes de la tanda, ya estamos con Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio y economista, porque, como recordábamos desde el principio del programa, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, se presentó este miércoles ante la Comisión de Hacienda de Diputados para informar acerca del contexto y el punto de partida para las políticas públicas a llevar adelante durante el quinquenio. Durante la presentación, el equipo económico confirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou postergó gastos por unos 970 millones de dólares que deberá asumir la gestión de Yamandu Orsi. Y para ahondar entonces en esta comparecencia estamos aquí con Bruno Giometti. Buenos días, Bruno, y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, como otras veces. Sabemos que estuviste ahí muy puntual, porque lo publicaste así en tus redes, esperando la comparecencia de Ordóñez y el equipo económico en la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es tu balance? Sí, yo tengo una obsesión ahí con la puntualidad y la reunión de ayer justo arrancó un poco más tarde, pero bueno, estábamos ahí desde las 11 en punto. La reunión fue, creo que muy buena. El ministro siempre es muy claro exponiendo y bueno, todo el equipo económico, porque después intervinieron el viceministro y también el director de la OPP, además de que estaba todo el equipo representado. Bueno, fueron muy claros, como decía. Primero arrancó con una valoración sobre el contexto externo, digamos, de la economía uruguaya, que claramente es muy desafiante. Esa fue una palabra que se repitió bastante, porque tanto a nivel de lo que es lo internacional, lo que está pasando con la cuestión de las políticas comerciales, Estados Unidos, las guerras que hay en el mundo, en fin, una serie de eventos que capaz que hace algunos años eran bastante extraños y ahora es como lo cotidiano en el mundo, generan incertidumbre y un contexto bastante difícil, y también a nivel regional, porque tenemos, bueno, lo que sabemos que está pasando en Argentina. También Brasil tiene complicaciones a nivel fiscal y generando también cosas que afectan a nuestro país, o sea que está un contexto externo que tiene esas particularidades. Y después a nivel de lo que son las cuentas públicas, como bien decías en la introducción, una situación que dista bastante de ser la ideal. Tenemos un déficit fiscal, digamos, oficial o como se contabiliza, similar al que había en 2019, que en aquel momento la derecha lo calificaba como algo dramático, algo terrible. Ahora tenemos un déficit fiscal que es similar, y además a eso se agrega una serie de pagos que se debieran haber realizado en 2024 y que se postergaron para 2025, además de otros compromisos de gastos que el Ministerio le llamó no endógenos, o sea que no se desprenden del funcionamiento habitual del Estado, sino que son, bueno, compras nuevas que se hicieron, lo del Ministerio de Defensa, algunas cuestiones vinculados a compras que quedaron para pagar en lo inmediato en 2025, que en total hacen esos 900 millones de dólares que se planteaba. Es una cifra muy importante y bueno, en ese sentido, una situación fiscal que sin ser dramática o inmanejable, y esto el ministro lo ha tratado de dejar muy claro también por el rol en el que está, sin dudas no es la ideal y bueno, nos lleva también a plantear, bueno, el gobierno anterior, que venía con un discurso y con una impronta de que iban a lograr una mayor eficiencia, iban a lograr bajar el déficit fiscal, se hablaba de 900 millones de dólares, sin recortar salarios, jubilaciones y gasto social, terminamos con un gasto público al final del periodo más alto y todavía con 900 millones más para hacer frente ahora en el año 2025, que obviamente agrega una complejidad a la planificación presupuestal y bueno, implicará más trabajo para ordenar todas las prioridades y poder llevarlas adelante en el quinquenio, como está planteado en el programa del Frente Amplio y en las prioridades que ha planteado el Poder Ejecutivo. Antes de entrar justamente en alguno de estos datos, consultarte, porque ahora decías cuáles habían sido las promesas durante el quinquenio pasado, ¿no? Las promesas de campaña del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y en ese momento, a poco de comenzar, estuvo aquella frase, ¿no? Cuando salió la ministra Arbeleche y parte del equipo a plantear que hubo desidia y poco apego en el último gobierno del Frente Amplio. Ahora, bueno, ayer escuchamos a Ordóñez, él decía no me gusta hablar en términos de bombas, tú decías, bueno, salió con cierta cautela. ¿Te parece que o sea, compartís el tono en el que salió Ordóñez? ¿Cuál fue su planteo también en rueda de prensa? Sí, yo creo que el tono del ministro siempre tiene que ser moderado por el rol que tiene, y naturalmente creo que los legisladores podemos plantear algunas consideraciones políticas
y también alguna comparación hacia atrás que capaz que no es la prioridad que tiene el ministerio en la discusión pública. Después hay algunos legisladores que pueden tener un estilo un poco más de hacer metáforas, otros que capaz que no las usamos, pero por un tema de estilo, pero claramente hubo una serie de gastos que se postergaron, mayores a los que era habitual anteriormente, digamos, porque por la propia administración del Estado siempre quedan gastos para otro año, eso por el funcionamiento propio de la administración pública, pero en este caso lo que constatamos ayer es que hay un incremento en cuanto a lo que queda pendiente para pagar para adelante. ¿Es mucho más que lo que quedó en otros casos? Sí, si agregamos estos que quedan además, no solamente lo que se debería haber pagado en 2024 quedó para adelante, sino esos compromisos nuevos que quedan para el 2025, que en algunos casos son de gastos que puede ser discutible, que esté bien que se hayan hecho y que igualmente el nuevo gobierno se va a tener que hacer cargo a lo largo de este año, porque son cosas que no pueden quedar para adelante, ¿no? Está el tema del ferrocarril central, en fin, una serie de cosas que, además de lo de ACE, que creo que es bastante delicado, lo del ferrocarril central, el tema de los gastos del Ministerio de Defensa, que se va a tener que hacer frente ahora y que es más de lo que dejó el gobierno, digamos, de Tabaré Vázquez para el de la calle Pou. Y sobre todo también viendo un poco el discurso que tenía el gobierno pasado, ¿no? Que hizo mucho énfasis en el tema de solucionar el problema del déficit fiscal, que en aquel momento se planteaba como una prioridad. Quizá eso implicó que otros objetivos no los tuvieran sobre la mesa, pero a la larga terminaron entregando el país con el mismo déficit, con una serie de pagos postergados para adelante, que si uno los toma termina siendo más déficit, y además con un montón de debes sociales que claramente el gobierno actual tiene, por su composición y por el mandato que le dio la ciudadanía, la obligación de encarar, ¿no? Estamos en un país, por ejemplo, que tiene, a pesar de que la economía creció en estos 5 años, aunque fue un crecimiento bastante modesto, tiene más pobreza que la que tenía hace 5 años. También aumentó la desigualdad, ¿no? Los partidos de la actual oposición a veces plantean que, bueno, todas esas cosas negativas que deja el gobierno anterior es por consecuencia de la pandemia, la sequía, una serie de cosas. Pero nosotros también vemos que, por ejemplo, en América Latina hay un montón de países que sufrieron también la pandemia en la misma medida o incluso más que Uruguay, y sin embargo hoy tienen menos desigualdad y menos pobreza que la que tenía en 2019, o que incluso lograron tasas de crecimiento económico mejores que las que tuvo Uruguay en este quinquenio. Entonces, creo que eso nos da elementos para decir que no todo lo que se hizo en estos 5 años fue lo que se podía haber hecho, quizás las prioridades no estuvieron ajustadas de nuestro punto de vista a algunos objetivos sociales que son importantes, y bueno, quedan esos debes para encarar para adelante. Yo creo que algo que estuvo presente en la presentación de ayer y que a mí me dejó muy conforme, por ejemplo, es que volvió a aparecer después de 5 años en las presentaciones del equipo económico la palabra desigualdad, como un objetivo de la política pública, que claramente en el gobierno pasado uno puede revisar los comunicados del Ministerio de Economía y las presentaciones, y la palabra desigualdad no estaba. Sí se tenía como objetivo, por ejemplo, la disminución de la pobreza, que evidentemente no se logró, pero por ejemplo la desigualdad, que para nosotros es un objetivo clave, lograr la reducción de la desigualdad, y que además en este país, y eso hay estudios académicos que lo respaldan muy bien, cuando baja la pobreza es cuando baja la desigualdad. O sea, son objetivos que van de la mano, no debieran verse como cosas paralelas ni contradictorias. Entonces, que esté ese objetivo sobre la mesa en un gobierno del Frente Amplio, claramente es algo que está en la seña de identidad de la izquierda, nos parece algo bueno. Y también, bueno, una serie de iniciativas para adelante que, si bien ayer no estuvieron bajadas a lo concreto totalmente, porque eso va a implicar la discusión presupuestal, sí estuvieron delineadas algunas cuestiones que nos parecen importantes, como, bueno, mejorar el régimen de promoción de inversiones, que eso podría tener varias consecuencias positivas. Primero, no destinar exoneraciones fiscales a quienes no las necesitan, y sí dirigirlas mejor para que eso tenga una consecuencia favorable en materia de desarrollo nacional, de crecimiento más vigoroso y de generación de empleo. También hubo una orientación importante hacia la inversión pública. Si bien en Uruguay la inversión privada es mayor que la inversión pública, y por eso es importante
focalizar los instrumentos para promover la inversión privada. La inversión pública también es relevante, se habló del tema de la inversión en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento. O sea, hubo una serie de énfasis que nos parece que van en una dirección interesante, que tiene algunas diferencias con lo que fue el gobierno pasado, que desde nuestro punto de vista, por ejemplo, la inversión pública tenía más esa visión de que el Estado era algo que había principalmente que hacer que no moleste, y el malla oro iba a hacer crecer la economía. Bueno, en la presentación de ayer quedó más esta idea de que en realidad inversión pública e inversión privada pueden generar sinergias, Bruno, que terminen yendo de la mano. Si pensamos en esto de él, es justamente déficit fiscal, ¿no?, que es mayor al reportado por la administración de Azucena Arbeleche, de un 0,5%. ¿Esto qué riesgos implica de acá para adelante? Bueno, creo que implica que la planificación presupuestal va a tener que ser muy, muy cuidadosa, muy trabajada, que quizá los objetivos que nos planteamos no se puedan llevar adelante en el primer año, y va a haber que ordenar en el quinquenio poder ir llevando adelante esos objetivos, que son compromisos que se plantearon en la campaña. Pero yo confío en que va a ser posible con la situación fiscal que tenemos, que repito, no es la ideal, y va a implicar en 2025 quizá tener que hacer una serie de gastos que no estaban previstos inicialmente. Eso lo que puede implicar es que se tenga que postergar para otros momentos del quinquenio algunas. Pero no están en riesgo, o sea, una cosa es la postergación y otra el descarte, o sea, no se descarta ninguna de las prioridades. No, para nada. El Poder Ejecutivo, en la reunión que tuvimos en la residencia de Suárez el día lunes, fue muy claro. Hay 63 prioridades que recogen básicamente las 48 que se habían planteado en Colonia, y otras que implican un mayor desembolso y que son más estructurales, que van a requerir un procesamiento durante todo el quinquenio y no solamente en el primer año, como las que estaban planteadas en Colonia. Y bueno, y esas 63 prioridades están comprometidas para llevarlas adelante en el quinquenio. Son importantes, tienen que ver con la vivienda, con la infraestructura, con la pobreza infantil, con el desarrollo económico, con la inclusión social, con la seguridad. Y no para nada están descartadas, sino al revés. Fueron reafirmadas en esa reunión que hubo el lunes. Y obviamente el equipo económico y todo el gobierno va a tener un trabajo arduo en cómo ordenar eso en el presupuesto para poder llevarlo adelante, pero confiamos en que es posible, y además confiamos en que el crecimiento económico, de lograrse en base a determinadas medidas que se van a ir planteando ya desde este año, también permita abrir un margen fiscal para ir atendiendo todas esas prioridades. Y más allá, Bruno, de los números concretos, ¿qué reflexión te merece la falta de claridad que ha habido con los números? Primero, el déficit fiscal es un 0,5 mayor del anunciado por la administración anterior, no se deja con claridad los números relacionados a la deuda flotante. ¿Qué reflexión te merece eso? Y creo que hubo una intención de dejar presentado un panorama al cierre del gobierno pasado mejor que el que había realmente, y por eso se patearon algunos gastos para adelante que se podrían haber pagado en el año 2024, lo que hubiera dado un déficit un poco más alto del que el gobierno pasado quería mostrar. Creo que podríamos plantearlo en esos términos, ¿no? Creo que hubo una intención, digamos, de presentar números mejores que los que efectivamente son, y obviamente que no es lo ideal, porque reduce la calidad de la discusión pública cuando los números no están totalmente... no son todo lo riguroso que nos gustaría. Yo recién te consultaba por el tema de las prioridades, si iba a quedar alguna de lado. Tú planteabas que no, que se haría en tal caso alguna postergación. Pensando en el presupuesto quinquenal, ¿ya se habló del orden de estas prioridades? Y por otro lado, ¿se habló del recorte en algún área, en algún sector? No. En la reunión de ayer fue una puesta a punto y algunos lineamientos, si bien bastante generales, avanzaron un poco respecto a lo que habíamos escuchado de autoridades del ministerio recientemente, pero no se bajó a una calendarización, digamos, concreta de cuándo y cómo en el presupuesto iban a estar en concreto las cuestiones. El presupuesto, recordemos, entra en el Parlamento recién el 1 de septiembre este año, después son las rendiciones de cuentas que ingresan a mitad de año, pero todavía hay unos meses, digamos, que va a tener el Poder Ejecutivo, un trabajo muy, muy arduo para ordenar en la propuesta presupuestal, que como sabemos en Uruguay es un presupuesto quinquenal, o sea que va a tener que comprometer toda una visión de todo el quinquenio, y obviamente que va a requerir contemplar todas estas cosas, una situación fiscal que no es la ideal, un contexto externo que es desafiante y cambiante, o sea que
eso puede generar incertidumbre. Sobre esa base se va a tener que hacer una proyección de crecimiento económico lo más rigurosa posible, y en base a eso generar una estimación también de los ingresos y de cómo eso se va a ir repartiendo a lo largo de los 5 años para atender esas prioridades, algunas de las cuales requieren recursos más cuantiosos, otras menos, otras son cambios en cuestiones de gestión que quizá no tienen tanto costo. Y bueno, en ese sentido no se avanzó en detalle en la reunión del día de ayer, sino que se va a ir planteando a lo largo de estos meses en que se va a estar elaborando el presupuesto hasta que ingrese en el Parlamento el día 1 de septiembre. Vos hablaste, Bruno, sobre la necesidad de crecer económicamente, del crecimiento que necesita el país. ¿Y por dónde pasan las medidas para crecer al ritmo que pretende el ministro de Economía? Odone comentaba que debería ser de unos 12.000 millones la inversión más al año. Sí, ahí se plantearon algunos lineamientos. Uno tiene que ver con mejorar el tema de los mecanismos de promoción de inversiones, que eso para nosotros es bien importante porque podría permitir, por un lado, evitar esos gastos tributarios que son superfluos y que no terminan generando una consecuencia en materia de desarrollo y de generación de empleo. Para decirlo coloquialmente, aquellas empresas que tienen exoneraciones y que en realidad hubieran invertido igual aunque no tuvieran esas exoneraciones, o en realidad no generan empleo de calidad, en fin. ¿Eso pasó mucho? Y bueno, eso se está estudiando, pero la idea que tenemos es que sí, porque si uno mira incluso los últimos 5 años, hubo un aumento muy sustancial del gasto tributario, lo que llama el gasto tributario, o sea, las exoneraciones fiscales, lo que el Estado deja de recaudar por exonerar de impuestos, tuvo un aumento significativo en los últimos 5 años, entonces eso da la pauta de que, bueno, hay muchas de esas exoneraciones que habría por lo menos que ver si están teniendo un efecto sustantivo sobre la economía, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si casi se duplicó el gasto tributario en los últimos 5 años, pero eso no se está viendo en materia de calidad del empleo, en materia de crecimiento económico más vigoroso, por lo menos hay que revisarlo, y bueno, y también mejorar el direccionamiento hacia sectores que se entienda que son estratégicos, o determinadas empresas que se entiende que tienen un potencial de generar encadenamientos productivos, desarrollo económico, en ese sentido. Eso por un lado. Después se habló, por ejemplo, del tema de la mejora de la competitividad, ¿no? Está muy claro que en los últimos años uno de los problemas que tuvo el país es que hubo atraso cambiario, eso afecta a la competitividad de los sectores exportadores y también afecta en el sentido de que las importaciones ingresan a menor costo. Eso tiene una parte positiva, que es que el bolsillo del consumidor promedio se ve beneficiado para consumir productos importados, pero el efecto negativo que tiene es que afecta la producción nacional y puede generar cierre de empresas, como hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, lamentablemente. O sea, aquellos sectores que están expuestos a la competencia internacional se ven afectados por el tema del atraso cambiario, y en ese sentido se requieren medidas contundentes que permitan mejorar la competitividad de la economía. Al mismo tiempo que sean medidas que no afecten el bolsillo de la gente. Porque uno podría decir, bueno, la forma más fácil de mejorar la competitividad es haciendo subir el tipo de cambio. Ahora, si hacemos subir el tipo de cambio artificialmente, eso va a tener impacto en la inflación y tiene un impacto negativo sobre el bolsillo de las personas. Entonces ahí se plantearon una serie de medidas que es cierto que es difícil pensar que tengan un impacto inmediato, pero que son la forma genuina de mejorar la competitividad. Por ejemplo, encontrando formas de que la ciencia, tecnología e innovación tenga un vínculo más fuerte con la producción. Eso lo ha planteado bastante el ministro. Hay medidas que se están trabajando en base a esto. Después todo lo que tiene que ver con lo que se llama el desempapelamiento de la economía. Quizá pueden ser medidas que parezcan pequeñas, pero en realidad cuando uno las va sumando